¿El purgatorio existe o se lo inventó la iglesia? Moisés, heme aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Podemos entender el purgatorio como el fuego del amor de Dios. Esa es la imagen que a menudo la iglesia utiliza. Pero, ¿qué es el purgatorio? Sabemos que al morir cada alma recibe su destino eterno. Los que han muerto en gracia de Dios, su destino eterno es la vida eterna con Dios. Y los que han muerto en un estado de pecado mortal, su destino eterno es una vida eterna alejados de Dios. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. La Iglesia identifica a este pecado que lleva a la muerte con el pecado mortal. Un pecado que para ser mortal debe cumplir tres condiciones. Debe ser libremente elegido, debemos tener plena advertencia de que lo que estamos haciendo es grave y debe tener que estar relacionado con alguna materia grave. Este pecado mortal destruye la caridad de Dios en el corazón del hombre y le aparta de la esperanza de estar para siempre con Dios. Como dice el punto 1855 del Catecismo de la Iglesia, el pecado mortal destruye la caridad en el hombre por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Ahora, los pecados no mortales, a los que la Iglesia llama veniales, lo que hacen es que debilitan el alma, pero no destruyen la gracia de Dios en ella. Y aunque no nos separan completamente de Dios, por la lectura de Apocalipsis 21:27, que dice que nada impuro entrará en el cielo, entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa con los que mueren en un estado de pecado venial en lugar de un pecado mortal? Ya que han muerto en gracia, en amistad con Dios, no hay posibilidad de que vayan al infierno. Pero ya que el pecado no puede entrar en la santidad pura de Dios en el cielo, por lógica, las almas que se han salvado deben ser purificadas de esos pecados antes de entrar en el cielo. ¿Y esto cómo lo explica la Iglesia? En el punto 1472 del Catecismo dice: todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben de ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Entonces aquí algunos puntos. En primer lugar, el purgatorio no es una alternativa al cielo o al infierno o una segunda oportunidad para elegir a Dios, ¿verdad? No es un lugar intermedio entre eso, no es así, que es una gran confusión que hay por ahí. Además, todas las almas que van al purgatorio están en amistad con Dios, pero ya que cada una se va a unir eventualmente con Dios en el cielo, deben de ser purificadas del pecado. Algunas cosas respecto a este proceso. Por ejemplo, no sabemos pues mucho de cómo este proceso sucede. Normalmente la iglesia utiliza la imagen del fuego purificador. Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia hay dos tipos de fuego. Un fuego que tiene que ver con el infierno, el rechinar de dientes, pero también hay un fuego que purifica, ¿verdad? De hecho, Dios se presenta muchas veces a los humanos en la Biblia como un fuego. Otro punto: tampoco sabemos cuánto dura este proceso, o por lo menos, como lo dice Benedicto XVI, no lo sabemos en términos de las medidas cronológicas de nuestro mundo. El punto 1031 del Catecismo de la Iglesia dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Aunque nuestros pecados han sido perdonados a través de la muerte de Cristo en la cruz,
pues los seres humanos aún sufrimos de esas consecuencias, de las consecuencias de nuestros propios pecados. Por ejemplo, Dios perdonó al rey David por cometer los pecados de adulterio y asesinato, y aún así permitió que David sufriera las consecuencias de esos pecados. Y para muestra el pasaje. Segunda de Samuel 12 del 7 al 14. Dijo entonces Natán a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: Yo te he ungido como rey de Israel. Yo te he librado de la mano de Saúl. Te he entregado la casa de tu Señor y te he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado su mujer como esposa tuya, y lo has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa la mujer de Urías el hitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor: suscitaré el mal en tu casa, ante tus ojos te quitaré tus mujeres, y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto, yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: El Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Y otra cosa que podríamos preguntarnos: ¿por qué entonces Dios no remueve los efectos temporales y eternos de nuestros pecados? Y la realidad es que eso es un misterio, ¿verdad? No podemos entenderlo al 100% porque Dios permite el sufrimiento en esta vida. Y pues hay algunas pistas, ¿verdad? Para una explicación más profunda de esto, les dejo el video del problema al mal. Si no lo han visto, pues ahí se explica un poquito más a profundidad. Pero algunas pistas que tenemos en la Biblia son estas, por ejemplo, Hebreos 12, versículo 6 y el versículo 10. El versículo 6 dice: Porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que reconoce como hijo. Y en el versículo 10 dice: Ellos nos educaban para un tiempo breve y nos castigaban según su parecer, nuestros padres. Pero Él lo hace, o sea Dios, Él lo hace con vistas a nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, de alguna forma, pues entendemos que ese sufrimiento Dios lo permite porque también nos va a ayudar a que participemos de su santidad. Finalmente, tampoco tenemos que pensar que, pues por estas ideas que hemos hablado, que el purgatorio es un lugar donde vamos a pagar con nuestro sufrimiento los pecados que hemos cometido. Más que un lugar donde tenemos que ser castigados para purificarnos, es un proceso de transformación. Y ese proceso lo que hace es que nos hace capaces de Cristo, nos hace capaces de Dios y por lo tanto nos hace capaces de participar en la unidad de la comunión entera de los santos. Así que eso es el purgatorio. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si alguien tiene algún comentario o alguna objeción, la puede pues colocar ahí en los comentarios del video. Yo con mucho gusto lo veo, lo reviso. Pues esto es lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Pero si alguien tiene dudas o tiene objeciones, pues son bienvenidas a poderse conversar. Para eso es este espacio. Muchas gracias y por favor suscríbanse y denle mucho like a este video.